Hay una cuestión de contenido y hay una cuestión de forma, ambas son importantes indudablemente, pero el escribir, más que comunicar cosas, siempre ha sido el construir bien la oración para que pueda fluir hacia el receptor. Ahora, por ejemplo, en tu libro y en varios libros hay una habilidad armoniosa, casi como un juego de luces, donde tú entras en los dos campos, digamos, en las dos áreas chicas, entre lo que es la poesía y la crónica. El tema de la crónica en sí, cuando tú llegaste a Suecia, ¿cierto? Esos años que trabajaste en el semanario Liberación, ¿tuviste una disciplina periodística o fue algo...? Bueno, yo llegué ahí porque venía ya con un currículum armado, aparecía en una antología hecha en Norteamérica, que para los suecos era el Open the Door. Claro, porque los suecos admiran hacia los yanquis, ¿no? Entonces yo estaba traducido ahí. Y además había ganado un premio mientras estaba en un campamento de refugiados. Obtuve un premio en el único medio hispanohablante de ese país, el único periódico, que era Liberación. Entonces, cuando fui trasladado a Malmö, me contacté con ellos y ellos me pidieron que trabajara con ellos. Pero esto no es poesía, es decir, hay que escribir periodismo, y eso yo no lo sabía. Y todos los principios de redacción publicitaria, de géneros periodísticos, de tipos de escritura, me los aprendí ahí a golpes. Y que me marcaban los tipos, saque el yo, si su opinión no interesa, usted no existe, punto. En fin, eso creo que me dio cierta habilidad para escribir crónicas, oficio en el cual yo todavía desconfío, porque mi fuerte es la poesía, lo otro fue agregado. Y al caminar en tu libro van apareciendo bastantes personajes, tanto escritores de Suecia, ¿cierto? Escritores centroamericanos, escritores compañeros tuyos de una época, y aparece una figura, una poeta, que de esos caminares por los cerros, tú me hablaste algo de ella y era la mujer desconocida que se llamaba María Raquel Cereceda. ¿Qué nos puedes decir sobre esa poeta que en algún momento la encontraste? No sé, cuéntanos un poco de esa historia. Una de las grandes tragedias que existe en este oficio es que la publicidad se te niegue, que lo que tú haces no sea comunicado por distintas razones, políticas, comerciales, gustos estéticos determinados, falta de apoyo académico, la falta absoluta de crítica en Chile, o simplemente la rapidez con que la vida pasa. El caso de María Raquel Cereceda es curioso porque ella publicaba después de fallecida. Mira, ella nace en Valparaíso el año 1927, y aquí hay tres mujeres que nacen en el 27. Alicia Galaz nació en 1927, Sara Vial también nació en 1927, Mira. y ambas, y las tres de alguna u otra manera y en distintos ámbitos tienen trascendencia. Alicia es más conocida en los Estados Unidos, María Raquel casi absolutamente desconocida, y fue rescatada por una recopilación que hace Alicia Enríquez junto con Julio Flores, directivo de la Sociedad de Escritores de Valparaíso, no la SECH, esta es una entidad aparte, quienes publican Morir y no morir en 1972. Mira, deja leerte un par de párrafos, porque el sonido es extraordinario. Por ejemplo, en este texto que lleva el mismo nombre del libro, dice: yo volveré a la tierra revivida, ha de caer de nuevo la simiente y caerá en el surco convertida en árbol una flor o alguna fuente. No me puedo morir enteramente, me he de dejar mi voz y la estatura
de este dolor forjado lentamente, fecundará la tierra, la armonía, etc. Entonces tú vas viendo esa eufonía, y no solo la eufonía, sino un profundo vibrar de la palabra que hace, que lleva a ese sentido de la emoción al lector. Es una de las grandes poetas nuestras que pasó absolutamente desapercibida, como lo fue, cuento acá yo, un tío abuelo o un tío bisabuelo de ella, que yo lo cito en este libro. Ahora, esa fuente, ¿de dónde la encuentras? ¿Cómo haces esa investigación? ¿Te tomas con esa poeta subiendo un cerro? No sé, ¿cómo armas tú este imaginario y aparecen estos personajes en tu libro? Yo estaba releyendo La Selva Lírica. Ya. Es un libro bastante interesante, y La Selva Lírica clasifican en diversos grupos a los poetas, y había los poetas malos. Y decía, el menos malo entre los poetas más malos es Alan Samadi. Alan Samadi, ¿quién es? Claro, con ese nombre, no sé, de comerciante hindú o inglés nacido en esos países, o digo yo tal vez embajador iraní en alguna parte. ¿Quién era? Y me encuentro buscando el texto, un paper de un académico santiaguino reciente, que lo destaca por ser el único poeta que nombra a la mujer como una igual. Dice, ni como una etaira en esa época, ni como una diosa tipo postmodernismo rubendariano, sino que la trata como una igual. Comentando esto, alguien me dice que es pariente, que su madre es pariente de este señor. Y encuentro un libro, me presta un libro, y el libro había sido publicado en 1928 en Hamburgo, en castellano, en una imprenta, con un prólogo de un señor que solo firma YPS. Para mí debe haber sido Yolando Pino Saavedra, que debe haber tenido unos 23 a 25 años a la fecha. Y este señor era nada menos que un muchacho que se escapó de la casa para enrolarse en la guerra de 1879. ¿Ahí aparece la imagen de él? Aparece la imagen, conseguí una foto de él. Mostrémosela aquí a la gente para que... No, es que se parece a Hugo Zambelli, pero de uniforme militar. Es un señor entonces. Y ahí en ese libro da el nombre de él y su historia. Él combatió en esa guerra, combatió seguramente en la pacificación de la Araucanía. Debe haber tenido alguna actividad en las matanzas por el norte a comienzos de siglo, pero el asunto es que muere muy joven, con el grado de general de brigada, no es poco. Y él combatió en la Revolución del 91, y uno de sus grandes pesares era haber contribuido a sacar, lo dice él, a uno de los más grandes presidentes que ha tenido el país. En fin, este señor descubrí al final de quién era, y lo hice público en unas notas por ahí que ahora reproduzco. Es decir, María Raquel, la que estábamos hablando, llegaste... Desciende de este señor. Es decir, primero partiste haciendo una investigación a este señor, claro, y terminaste con esta poeta porteña de este cerro. Porque yo no sé si... Sí, pero a ella yo más o menos la ubicaba, porque no te olvides que en Viña del Mar, en Recreo, existe o existía un colegio fundado por ella que llevaba su nombre. Ah, mira. No sé si exista todavía. Yo no sabía. Entonces más o menos la conocía. Una de las cosas que también... Perdón, muere como a los 30 años de edad. Muere joven. Muere joven y de amor. Y virgen yo creo que murió, porque se supone. ¿Y cuál es esa historia? ¿Lo relatas también en tu libro? Sí. ¿Y podemos tener una como adelanto de que muere? ¿De qué muere? Yo no sé. Se dice que muere de amor. Ella se enamora de un señor casado y empieza a disminuir físicamente.
Lo que pasa cuando uno se enamora con mujeres casadas. Claro, o de hombres casados también. Sí, de eso Puede ocurrir, fue lo que- sí. Pero bueno, y siguiendo en este mismo tema, tú apareces como un montón de personajes. Sí, sí. Y entre esos aparece un señor que no lo entendí muy bien, un señor que habla sobre el Nobel, o un señor que Ya. o se puso como una lista para ganarse el Nobel. Claro, él se autopostula cada año y los suecos en la academia se ríen de él. El Los nombre- suecos son muy bandidos, ¿ah? Sí, tú te ves. dicen ya, jaja, y bueno, tú lo sabes. Pero no son tan bandidos. No. Y se ríen a espaldas de uno. Bueno, porque eres malvado. Pero bueno, pero en el fondo, ¿y ese señor, cómo se llamaba este caballero? A ver, Jorge Jorge Calvo. No, ese otro, ese es un otro. enemigo tuyo. No. Jorge Justo Padrón. Justo Jorge Padrón. Claro, El pero- problema, mira, esto ocurre porque Vicente Alexandre, cuando es nominado Premio Nobel, le pide a un joven poeta que sí tiene un libro más o menos aceptable por ahí, que se llama Los Círculos, le pide que vaya él a buscar el Premio Nobel en su nombre. Disculpa, Juan, pero para que nos contextualicemos, ¿este señor de dónde es? A ver, Los que no sabemos quién es, pues. claro, es canario, más parece jote en todo caso. Fue tenista del equipo español, es efectivo. Vivió en Suecia un año porque aprovechó este viaje al Nobel. Pero déjame contarte cómo comienza. Ya, perfecto, ya. El secretario de la academia lo llama después de la recepción del Nobel, tiene una conversación privada, tan privada que se la contó el secretario a un amigo mío después que me la cuenta. Y le pregunta, le dice, ¿quién cree usted que podría en adelante ser nominado de su país al Premio Nobel? Y él contesta con un yo, por supuesto. Ah, él mismo se auto... Y ahí cuento, en otra oportunidad yo estaba acompañando a Juan Germán de traductor nomás, no era de... y vamos a la academia y los suecos amablemente nos tienen como un gran lujo sibarítico, así, una caja de vino tinto chileno que se abría con una llavecita. Ese era español, pues. No, Te era- engañaron. No, si era chileno, pues, sí, conozco las más, algo sé de vinos. Ah, ya. Y por supuesto nos pusimos a hablar en sueco, nos emborrachamos. El tipo me mostró varias dependencias y de repente me indica una puerta y me dice, a esa puerta no te puedo permitir entrar. ¿Y por qué? Le digo. Y él me contesta en sueco algo así como, no sé si tontos o estúpidos. Ahí archivamos las cosas de los tontos o estúpidos que se Proclama. autoproclaman. Y yo le digo, justo Jorge, y no alcanzo a terminar, el tipo se ríe y me derraman la camisa blanca, el vino, muerto de la risa. Se ríen abiertamente de él. ¿Y tú crees que eso ocurre dentro de este ambiente literario, que se autopremian o que hay una... Bueno, ocurre, pero ocurre, ¿no? ocurre por excepción. ¿Sí? Sí. ¿Tú crees? Las cosas que se destacan en el ámbito literario ocurren por absoluta excepción. Claro. Yo puedo afirmarte, ya con 50 años de militancia, que hay una gran fraternidad entre los poetas y que hay un control propio. Oye, y dentro de... Pero hay excepciones, pues fue lógico, pero ¿quién no quisiera decir estoy nominado al Nobel, ahora que ya no lo dan? No, pero fue este año nomás. Pues, sí, sí, Y el sí. año, no, ya van dos. Mandó, bueno, pero es una tradición, yo creo que va a volver. Pero siguiendo el mismo, estos personajes que aparecen, tú hablas mucho de Juan Luis Martínez. Sí, bueno, y le dedicas muchas páginas a Juan Luis Martínez. Claro, pero eso también Ahora- es un reírme un poco de el Martínez total, la pretenciosa recopilación académica de la obra de Martínez.
con muchos aciertos históricos, aciertos teóricos y con mucha tontera, ¿no? Sobre Juan Luis Martínez. O sea, bueno, como yo viví ahí esos años, fui amigo de él antes que llegara Raúl como cuñado de él a la casa. Raúl Zurita, ¿te refieres? Raúl Zurita Canes, así, por supuesto. Me doy cuenta que, o sea, el Juan Luis que construye la academia es absolutamente contrario a lo que él quería. Y de esas cosas él se reía a carcajadas. Entonces, tomando artículo para artículo, voy desmenuzándolo. Hay artículos muy buenos. Por ejemplo, hay artículos de personas que yo no comparto su poesía, pero que sin embargo rescato su tremenda inteligencia y rigor para escribir estos papers, estos trabajos. Como por ejemplo Eduardo Llanos Melusa, como por ejemplo este muchacho de Valparaíso, de apellido Gavilán, que, como te digo, que son los que más le aciertan absolutamente en su mirada. Pero ¿qué tan cierto es que cuando se publicó el libro de Juan Luis Martínez aparece tachado, ¿cierto? Y aparece en tu libro de que tú fuiste el mentor de esa idea y de pronto se tomó y ya lo tomaron como algo propio y en el fondo deberían como agradecerte, ¿no? Claro, no, es que mira, eso es lo que dice. Claro, eso lo digo yo. Eso lo dices tú. Bueno, para aprobar mi teoría, yo fui uno de los últimos en dar bachillerato. Y en esa prueba nos indicaron que si algo estaba errado, lo pusiéramos entre paréntesis y lo tacháramos. Y a nosotros nos gustaba bromear mucho con cosas gráficas. Parto a Argentina, comienzo del 74, y le escribo una carta a Juan Luis desde Buenos Aires. Entonces le pongo, señor Juan Luis Martínez, entre paréntesis y lo tacho. Le pongo abajo Juan de Dios Martínez. Avenida Borgoño, al menos 2200 creo, camino a Concón, Viña del Mar, Chile. Creo que era playa amarilla, me parece. Juan Luis me agradece en una carta porque me dice que Juan de Dios Martínez era su abuelo. Mira. Y justamente el otro día aparece en un grupo o en una foto de Facebook una foto de mi nieto tocando con Juan de Dios Martínez, nieto de Juan Luis Martínez. Las cosas de la vida, ¿eh? No sé si Juan de Dios Martínez es como primer apellido, pero tenía ese nombre. Oye, y en el mismo libro o en Imaginario aparecen estas divisiones. Los poetas de Viña del Mar y los poetas de la Universidad de Playa Ancha. ¿Había una suerte de división o tú estás infiltrado entre los dos bandos? No, yo estaba infiltrado totalmente. No una división, son grupos que circulan en ámbitos geográficos diferentes, pero que se mezclan. Bueno, por ejemplo, de la UPLA o en el grupo de la UPLA se llamaba Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en Valparaíso. Bueno, ¿así se llama? Bueno, allí, estaba, por ejemplo, el Gitano Rodríguez, pero el Gitano también iba a lucirse al Café Cinema, al grupo de Viña. Estaba Gregorio Paredes. Goyo se ha mantenido siempre en Valparaíso y poco le gustaba ir a Viña y no tenía mucha simpatía hacia Juan Luis. Pero que son dos grupos casi distintos. Digamos, si tuviéramos que hacer diferencia, el grupo de Viña era bastante más anárquico, no militante. El grupo de Valparaíso era casi todo militante. Yo era un militante, pero vivía en Viña del Mar. Entonces, Sergio Badilla era obviamente de Valparaíso. Después integra
la mesa de Juan Luis Martínez, pero en una tercera etapa, por los años 80, en el Samoyedo de Viña. En fin. Pero fíjense que en el libro, estos pequeños sucesos que van ocurriendo, para quienes después lo quieran comprar o adquirir ahí en el módulo, ¿te acuerdas del módulo? Sí, sí, me parece que es el 28, pero se llama, para que no nos olvidemos, se llama Nuevo Libros. Es el 24 o 28 por ahí. 24-28, pero dentro del libro ahí se cuenta una historia más como el título que le pusiste, este título maravilloso que le pusiste, Fabuladores, ¿no? Hay una suerte ahí de encantamiento, pero siguiendo un poquito por el tiempo, Rolando Cárdenas también hay una participación en tu vida. Claro, bueno, es que Rolando fue un amigo. Rolando... Que lo mencionas también en el libro, hace una historia de Rolando Cárdenas. Rolando pertenecía a la mesa de Jorge Tellier en la Unión Chica, Nueva York 11 y Nueva York, qué raro, ¿eh? Lo que es el destino. Oye, y a ellos yo me adherí en un grupo. Para mí eran mis maestros, yo era un aprendiz que andaba parando la oreja, nada más. Con Rolando nos hicimos muy amigos. Iba a la casa, yo me alojaba en la casa de él. También algunos coscallos de la nena, su mujer, destinados a Rolando, me llegaron a mí por mala conducta. En fin, Rolando un tipo muy generoso. Yo estaba el año 79, 80 por ahí, 79 a comienzos, perdido en el campo, viviendo con mi mujer embarazada del tercer niño en un rancho de tierra, en la absoluta cesantía y miseria. Y Rolando, la única vez que consiguió un trabajo, él fue a verme con la nena y me llevó una caja de mercaderías a Pedegua, camino a Petorca, te estoy hablando, una caja de mercaderías, y me pasó un fajo de billetes. Mira. Tenemos una foto por ahí con Rolando que estamos inaugurando el teléfono de Iván Tellier y su mujer Nancy Chambers en Santiago. Ahora, por ejemplo, tú escribiste este libro. Sí. Y uno de los títulos que tú lo destacas, Fabuladores, ahí entra como un mundo. ¿Cómo tú descubres ese nombre y haces esta comunión con todos estos personajes de tu vida en el fondo? Porque esto ha sido un paseo muy rápido, pero son demasiados personajes que aparecen en ese libro. Los títulos agradezcamos siempre a los editores. Este libro se llamaba Poetas y Fabuladores, Crónicas sobre Colegas. Entonces, bueno, y la palabra fabulador nace de ir probando términos, poetas y mentirosos, poetas y sinvergüenza, bla 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 bla. Fabuladores sería más fino. Y es que uno cuenta fábulas, uno se inventa cosas. La diferencia entre el escritor y quien no escribe es que el escritor anota todas las mentiras que dice de su infancia, y el otro queda de mentiroso porque las cuenta solamente. En el fondo el escritor es un pequeño burgués mentiroso. Lo de pequeño no me gusta mucho, lo de burgués sí. Bueno, y de mentiroso absolutamente. Es un mentiroso profesional, sí. Ya nos están quedando casi 4 minutos, 5 minutos, y no puedo dejar de recordar esto. Yo vine a conocer a Rubén Yaco en un paseo por Quilpué, donde muchos quedaba como el culto de Rubén Yaco, y se me llegaba al oído, me hablaban de Rubén Yaco, y una vez con Sergio Madrid intentamos hacer un reconocimiento a Rubén Yaco en la ciudad donde él vivió, pero tú también rescatas este personaje y que de una u otra manera describes cómo convivías tú con él, digamos. Aparte de todo, que ya sabemos que tú juegas ajedrez, digamos. Esos son los rumores, digamos. Sí. A ver, Rubén Yaco, yo lo conocí en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, dentro de un grupo de intelectuales a quienes yo admiraba cuando entré a primer año, que ya eran muchachos mayores,
y estaba, qué sé yo, Rubén Claudio Salazar, todos ya fallecidos. Y luego, estando en el exilio tardíamente, bueno, ahí tuvimos unos encuentros judiciales, él defendiendo a la clase obrera y yo a los patrones, que llegábamos a unos muy jugosos acuerdos que ganábamos todos, salvo mi patrón, que no, porque yo le contaba contra el chino. ahí los cuento, ¿no? Y después a mi regreso fui varias veces a su casa. En una de ellas hacemos un torneo de ajedrez con varios próceres de la República, incluso Carlitos León por ahí se está, no me lo va a poder desmentir porque le gané a todos. Rubén quedó muy ofendido porque él era la cabeza visible de los ajedrecistas más inteligentes y me desafió a un partido y jugamos 3 partidos absolutamente sobrios en el Café del Libro en Quilpué. Creo que sí se llama así. Todavía está, me parece. No, bueno. Y se lo gané. Cuando le gané el tercero dijo, ya me voy. No, ya no está el Café del Libro. Ya, hay otra cosa ya. No, bueno, le gané los 3 partidos. Y después encuentro, ya muerto Rubén hace años, revisando mis libros, encuentro uno de él con una nota y que muy linda, muy hermosa. Él escribía maravillosamente bien, que dice: y recuerdas esa vez en que borracho me ganaste. Entonces yo digo, no, como buen ajedrecista y poeta, trastoca la borrachera de un encuentro hacia el otro porque le conviene más. Pero lo que tú quieres decir que tú le ganaste una jugada a Rubén Yaco. No, a ver. Eso está diciendo. Yo estoy diciendo, yo jugué 4 partidos con Rubén Yaco y los 4 se los gané yo. No, ahora, pero no. Ya, eso es fabulado. No, bueno, yo soy el dueño de la versión, así que ¿qué importa? Sí, bueno, lo ganaste entonces. Ya, no, pero queda una cosa, para los antecedentes de defensa. Yo jugué en segunda categoría en Chile y yo jugué en 4ª categoría internacional, que no es poco. No puedo decir soy maestro, mis pequeños éxitos. Porque lo que se sabía es que Rubén Yaco era un ajedrecista, bueno, fabuloso. Pero bueno, pero lo dejamos ahí en la anécdota, y que la gente cuando quiera saber más, que vaya al libro. Pero y ya como dándole una vuelta al cierre a esto, ¿por qué te motivó escribir esto, querido poeta Juan Camero? Por la sencilla razón de que yo escribía notas semanalmente durante 20 años y a veces 2, y a veces cuando era jefe de redacción hasta 4 con distintos nombres e inventos. Y de manera que calculen ustedes, durante 20 años reuní bastante más de 1000 artículos publicados, y cada artículo se traduce al menos en 2 a 3 páginas tamaño carta, y de ahí voy sacando yo selecciones de distintos temas. Por ejemplo, he escrito sobre Café Cinema, historia personal de la poesía porteña, he escrito sobre ascensores porteños, he escrito no, tu obra es larga, crónicas. No, si es larga tu obra. Pero querido, ya estamos casi en la hora, pero a mí me gustaría la gente del público, si quisiera participar o hacerte alguna pregunta en relación a lo que hemos estado hablando del libro, ¿se anima alguien de preguntar? A la cuenta de 1, 2 y 3. Muchas gracias por habernos escuchado. Querido Juan, una vez más, gracias por tu participación. Agradezco acá a la Feria del Libro por habernos invitado, y a usted tener la paciencia de escucharnos y saber más de este bello libro que se llama Crónicas sobre poetas y fabuladores. Que está en Nuevo Libros. Y en el número tú lo anotaste ahí, sí, pero y mañana se presenta en Bar Bones, Serrano, al 400 Valparaíso, a partir de las 10 de la noche. Muchas gracias.